La tendencia es a que se mantenga e inclusive se profundice esta situación de precarización laboral, este deterioro de las condiciones de trabajo y por tanto el hecho de que cada vez menos ocupados gozan de un trabajo digno, como dice la Constitución Política del Estado, o gozan de un empleo de calidad. Una precarización que se expresa fundamentalmente en mayor inestabilidad laboral, el pago de salarios bajos o ingresos laborales bajos, también el no acceder a la seguridad social de corto y largo plazo y se puede sumar también el no goce de los derechos laborales. Entonces, bajo este concepto grande, que es el que se ha ido construyendo en todo este tiempo con el CEDLA, con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, es que se plasma en un primer capítulo este marco conceptual, marco histórico, referencial también, para entender mejor, ubicar mejor la problemática de los trabajadores. Una situación que ya nos muestra, de hecho, que por lo menos en los últimos 7 a 10 años como máximo, han habido varios cambios, se han dado varios cambios en la actividad del periodismo que se ha reflejado en un deterioro, en una destrucción de las condiciones adecuadas de trabajo. Todo eso ha apuntado a que el concepto general que podemos leer en la Constitución Política del Estado de trabajo digno, en el sector del periodismo esto ha ido debilitándose, ha ido deteriorándose de tal manera que la situación que hoy enfrentan los periodistas es bastante crítica. Alrededor de 7 de cada 10 periodistas, entre periodistas asalariados, llamados independientes, freelance, a contrato, en fin, están enfrentando una situación bastante crítica. Las empresas han tenido o enfrentado varios factores, entre esos cambios a nivel de lo que significa esta revolución digital, revolución de las redes sociales que estamos viviendo en el país, una revolución tecnológica que ha obligado a muchos medios a poder justamente o adecuarse o sencillamente a debilitarse, porque, por ejemplo, los medios impresos, varios medios impresos dejaron de imprimirse y claro, porque la información, la socialización de la información pues llegaba más a través de las redes sociales y continúa haciéndolo en este sentido. Entonces, esto ha obligado a cambios en las empresas, en los medios de comunicación. El otro cambio importante tiene que ver, por tanto, con la situación económica de las empresas. Por una parte, debido a estos cambios tecnológicos, estos cambios de la revolución digital, que ha mermado notoriamente los ingresos de las empresas. Sobre todo medios impresos, periódicos, también televisión, radio, en este sentido, que vivían de la publicidad. Pero la publicidad se trasladó a las redes sociales, se hizo mucho más económica, mucho más barata, más accesible, de mayor legada, en fin. Entonces esto ha impactado negativamente en varias empresas y ha obligado también a adecuarse a este hecho.
Pero también la situación económica ha sido afectada por todo este cambio en la pauta publicitaria desde el gobierno del movimiento al socialismo, que ha obligado a muchas empresas a recortar sus ingresos, por tanto sus gastos, a partir justamente de la orientación de la publicidad estatal a medios afines políticamente al gobierno. Entonces, aquellos medios críticos o medios que ponían sobre la mesa de debate políticas públicas, algunas acciones, actos de corrupción y otros, negociaciones, en fin. Obviamente eso no le gustaba al gobierno, no le gusta al gobierno, y por tanto ha habido un recorte muy fuerte en lo que es la publicidad, la contratación de publicidad por parte del Estado. Entonces, todos estos cambios en la cuestión económica se ha trasladado a afectar la situación de los trabajadores periodistas. Vale decir, las empresas, muchas empresas han recortado el personal. Si antes tenían 100 trabajadores, han recortado a la mitad o menos de la mitad como a contrato indefinido que tenían, para convertirse en contratos temporales, contratos eventuales, a plazo fijo en general, y esta figura del freelance, que ha ido incrementándose notoriamente en el sector, porque muchos trabajadores que quedaron fuera de estos medios escritos, televisivos, radiales, han tenido que buscar sus propias formas de trabajo, han tenido que buscar sus propias formas de relacionamiento con los medios de comunicación. No es difícil darse cuenta que sus derechos laborales también están afectados. Son pocos derechos los que se ejercen en el sector del periodismo. Están vinculados en menor medida a tener contratos relativamente estables. Son derechos vinculados a tener un seguro de salud, a aportar al sistema de pensiones para contar en el futuro con una jubilación, en fin, pero se reduce a estos. Si hablamos, por ejemplo, de derechos laborales colectivos, el derecho a tener un sindicato, una organización, esto es bastante disminuido. Si hablamos de un seguro de vida, que debería ser uno de los derechos más importantes a ser reivindicados en el sector, esto no ocurre. O sea, prácticamente 8 de cada 10 trabajadores periodistas carecen de un seguro de vida, cuando la cobertura de información, de noticias en el exterior, por ejemplo, en un conflicto, en una movilización, en una asamblea donde se generan riesgos, la vida, la integridad física, psicológica del periodista está en riesgo. Entonces no hay un seguro de vida en este sentido. Más de la mitad de los periodistas ganaban, esto hablamos del año 2023, ganaban por debajo de un salario mínimo nacional. Y cerca de un 60-65% ganaban por debajo de una canasta alimentaria, vale decir, por debajo del costo de los alimentos requeridos, básicos para una familia, tipo de 5 personas, en este caso a la cabeza de una periodista o de un trabajador periodista. Entonces, estos datos ya de hecho llaman la atención y evidencian lo que mencionamos al principio, este proceso de precarización que se viene viviendo en el sector. Se ocupa más de las reivindicaciones y demandas vinculadas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que son derechos centrales en el periodismo, pero no se ocupa, o muy poco, de los derechos laborales, de las denuncias de vulneración de derechos laborales que en todo este tiempo se ha venido dando con muchísima fuerza en varios medios de comunicación, desde los grandes hasta los pequeños
¿no? En este caso, incluso emprendimientos que se han venido dando en el periodismo, cuando contratan a un trabajador, lo hacen en condiciones inadecuadas, lo hacen en condiciones fuera de la Ley General del Trabajo y fuera de la legislación laboral vigente en general. Entonces, esto es como que la defensa de los derechos laborales, del respeto de los derechos laborales, pues está desprotegido. Hay un abanico de organizaciones, hay como también una dispersión, una atomización de demandas, de reivindicaciones o sencillamente de poder mostrar la situación que vive cada subsector en este sentido. Pero bueno, ahí está la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que intenta ser la organización que pueda efectivamente ocuparse de la situación laboral. En general, en Bolivia, la clase media y los trabajadores profesionales en ese marco han ido perdiendo sus condiciones adecuadas de trabajo. Y un ejemplo concreto es el de los periodistas, que siendo profesionales, habiendo gozado de muchos derechos, de una situación económica expectable. En los talleres que realizamos, por ejemplo, mencionaban que fácilmente un periodista ganaba por encima de los 5.000, 6.000 bolivianos, en algunos casos hasta $2.000 cuando era jefe de prensa, jefe de redacción. Entonces había una situación económica bastante expectable. Hoy eso se perdió. Hoy eso se debilitó o simplemente se redujo a un determinado número de periodistas que ocupan cargos importantes. La gran mayoría, como ya mencionaba, la mitad, un poco más de la mitad, ganan por debajo del salario mínimo nacional. Y esto se ha instalado en el sector del periodismo, pero no solo en los profesionales, trabajadores periodistas, sino también en otros profesionales, en otros sectores de profesionales que también enfrentan serios problemas en cuanto al acceso a una fuente de trabajo donde puedan trabajar en el área que les corresponde. Algunos datos de Fundapro hace algún tiempo atrás mostraban, por ejemplo, que apenas el 25% del 100% que egresan y se titulan de las universidades públicas y privadas del país trabajan en lo suyo. Un ingeniero en lo suyo, un comunicador en lo suyo, un médico en lo suyo. Y esto no ocurre. Entonces, o muchos, estamos hablando de un 75%, o estaban desocupados. La desocupación en el sector profesional es altísimo. Eso es lo que se llama el desempleo ilustrado. El desempleo ilustrado es altísimo, que la pandemia, por ejemplo, ha alcanzado a más del 17% de desempleo ilustrado. Entonces, resulta que estos sectores profesionales tienen serios problemas, ya decía, al acceder a un empleo estable y tienen que optar por trabajar en otras actividades. Entonces, o desocupados o trabajan en otras actividades, generalmente en el sector informal. Es un profesional vendiendo algún tipo de producto, un profesional con un emprendimiento que nada que ver con lo que está haciendo, o sí tiene que ver, pero de manera un poco más parcial en este sentido. Entonces, este hecho, reitero, ha afectado en general a muchísimos sectores, subsectores de profesionales de la clase media en general en el país. Porque el periodista, cuando ya sea mayor, adulto mayor, necesita una pensión de jubilación, pero muy pocos, más o menos 3 de cada 10 periodistas van a poder contar con una pensión de jubilación, pero una pensión de jubilación que, como ya también sabemos, con el actual sistema de pensiones son pensiones bajas, son pensiones que no alcanzan para cubrir los gastos de una canasta básica familiar. Entonces, todo esto preocupa. Por ejemplo, cuando me señalaban en Santa Cruz,
Me decían, Bruno, estamos en total desamparo. Nos encontramos con gran incertidumbre, no sé qué va a pasar a futuro con nuestros derechos, con esta situación, ¿va a cambiar, va a mejorar o no? Hay muchísima incertidumbre, pero sobre todo desamparo. O cuando decían también, nos sentimos tremendamente vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad, el desamparo, la altísima incertidumbre que se expresó en estos talleres, pues se expresa en este libro. Esa es una de las ventajas, si me permito mencionar, de este documento. No es un análisis cuantitativo meramente, no es un análisis tipo ensayo, no es un ensayo, es algo que recoge desde la perspectiva cualitativa lo que efectivamente está ocurriendo en el sector del periodismo. La tendencia es a que se mantenga e inclusive se profundice esta situación de precarización laboral, este deterioro de las condiciones de trabajo y por tanto el hecho de que cada vez menos ocupados gozan de un trabajo digno, como dice la Constitución Política del Estado, o gozan de un empleo de calidad. La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que en situaciones críticas como esta que planteó la pandemia, con una crisis sanitaria bastante dura, la que hemos atravesado en el país, ha demostrado esta situación que la precarización se profundizó muchísimo más, con mayor desempleo, mayor subempleo, pérdida de fuentes de trabajo, destrucción de fuentes de trabajo, en este sentido, una caída notoria de los ingresos laborales, una caída también notoria de la seguridad social como forma de protección del trabajador o de la trabajadora. Entonces, y hoy, en estos últimos meses, el último año, la crisis económica que está atravesando el país es otro ejemplo de que una situación que ya se vive en el país desde hace más de 15 a 20 años, pues es muy sensible a que se profundice. Es muy sensible a que pueda adquirir un estado mucho más preocupante en cuanto a la precarización laboral. Bolivia no está viviendo cambios económicos importantes. Cambios, por ejemplo, en su modelo económico. Seguimos viviendo de lo que significa la extracción, la explotación y la exportación de recursos naturales. Se habla mucho de industrialización, se habla mucho de industrialización con sustitución de importaciones en este último tiempo, pero no se está traduciendo en acciones concretas, sobre todo en acciones sostenibles. Mientras el país sea un país extractivista, un país rentista, es decir, que viva de los ingresos de la exportación de recursos naturales, gas, minería, petróleo, ahora se apuesta al litio, pero en esta orientación de exportación de recursos naturales sin mayor valor agregado. Entonces, mientras eso no cambie, mientras el país no apunte a un desarrollo productivo, a un desarrollo sostenible, la precarización se va a mantener por un hecho simple. El capital, los empresarios, las empresas, al no tener este cambio en la industrialización del país, por ejemplo, están apostando más a ajustar el factor más sensible que tiene toda empresa, el factor humano. ¿Cómo lo hacen? Con despidos. ¿Cómo lo hacen? Negociando, cambiando las condiciones de trabajo, las condiciones de contratación. Esto se ha vuelto en algunos casos ya casi inmanejable para los trabajadores porque el capital apuesta a eso. ¿Sí? Si el país tuviera otras condiciones, por ejemplo, de mayor desarrollo tecnológico en las industrias, la situación probablemente sea distinta, pero no es así.
Las industrias que tenemos, apenas 2% son grandes y medianas empresas que puede tener cierta incorporación de tecnología. Entonces, la contratación de fuerza de trabajo en el país se la hace cada vez más en condiciones precarias. Y es más, en condiciones que no toman en cuenta, no respetan la legislación laboral. No la respetan. O sea, ya cuando uno habla, por ejemplo, de quienes se benefician del incremento salarial, es apenas, o no apenas, sino menos del 20% de los trabajadores asalariados en general. Entonces, todo esto nos hace ver que la situación de precarización laboral no va a cambiar sustancialmente. El primero que muestra lo que viene pasando en algunas ciudades intermedias. Estoy hablando de una ciudad intermedia cercana a Santa Cruz. No la menciono por razones justamente obvias, donde el periodista entrevistado me cuenta que cuando hace o hacía pequeños reportajes o pequeños reportes a algunos medios televisivos grandes en el país, sencillamente no le pagaban nada, sino le devolvían el costo de la tarjeta del celular, la tarjeta de comunicación, el costo, digamos, 10 pesos, 20 bolivianos, en fin, no precisamente como un reconocimiento en forma de pago por el reporte o por el pequeño reportaje realizado, ¿no? Esto ya, digamos, nos está mostrando a qué punto ha llegado en algunas ciudades intermedias el hecho de relacionarse, de trabajar con medios más grandes de comunicación. Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y por qué no reclamar un pago? ¿Por qué no pedir un pago como parte del acuerdo que se ha establecido con las personas responsables de ese medio de comunicación? Me decía, no, es que al final yo también gano, me decía, ¿no? O sea, yo también gano porque es una forma de hacerse conocer. Es una forma de mostrarse del trabajo que uno hace y que puede hacer en este sentido. Entonces eso me llamó bastante digamos, la atención. Y otro periodista que nos cuenta en otro departamento, no del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen sus propias características, pero Beni, Pando, Tarija son departamentos, Potosí, Oruro, son departamentos donde la precarización, y esto me olvidaba señalar, es mucho más todavía aguda, mucho más crítica. Entonces, en uno de los casos me refería al hecho de que conoció a un periodista al que le pagaban por nota producida con periódicos, o sea, un salario en especie, ¿sí? Es decir, no le pagaban en dinero, como establecen las leyes, sino de que entregaban una cantidad de periódicos para que el periodista los venda y pueda, obviamente, tener algunos ingresos económicos. Entonces, este es otro testimonio que me llamó fuertemente la atención. Luego, el testimonio de una periodista en Santa Cruz, donde me refiere así, de manera ya yo la resumo, que vivió una experiencia muy dura de acoso laboral, de acoso político, debido al trabajo que ella realizaba en un medio digital. Porque ella decía las cosas como son, adoptaba una posición más crítica y en una oportunidad le llegaron una cantidad grande de insultos, de amenazas y cosas ya mucho más denigrantes para la dignidad de una persona en este sentido, de una mujer periodista. Entonces, ella hasta con llanto nos contó que vivió esta experiencia muy dura y tuvo que dejar ese medio digital por un tiempo hasta que ella también pueda recuperarse de esta experiencia muy dura. Y lo atribuía a los guerreros digitales.
lo atribuía a esto, que el movimiento al socialismo movilizó y continúa movilizando en las redes sociales. Entonces, este es otro testimonio. Pero también hubieron otros testimonios, un poco más, si se quiere, menos ejemplificativos de lo que están viviendo en cuanto a precarización laboral. Uno de esos periodistas, por ejemplo, en Oruro, nos contaba que esto de las redes sociales, esto de la revolución digital, de los cambios tecnológicos que se vienen viviendo, se ha convertido en una oportunidad para los trabajadores. Él decía, ahora un periodista se ha convertido en un medio de comunicación. Ya no es el medio de comunicación, la televisión, la radio, el medio, no. Ahora un periodista puede ser un medio de comunicación, tiene un programa, alquila un programa y lo puede hacer. Entonces, es un desafío. Él decía, es un desafío para nosotros, nos brinda también una oportunidad de ingresos, nos brinda una oportunidad de llevar adelante la profesión y sobre todo continuar con este compromiso con la población, con la sociedad boliviana, de seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este es otros testimonios un poco diferentes de que ven como oportunidad y no precisamente como algo que esté impactando de manera más bien negativa en lo que significa la precarización. Estos algunos de los testimonios que hemos, digamos, los recupero, pero aparte hay otros que muestran lo que viene ocurriendo en el sector. El futuro inmediato, o más bien a corto plazo, es un futuro que va a continuar mostrando lo que hemos señalado, ¿sí? Un deterioro de las condiciones de trabajo, una situación de pérdida de la calidad del empleo, inclusive quizá agravado por que se va a venir dando un crecimiento del mundo de los trabajadores llamados independientes, de los trabajadores freelance, dado que las universidades privadas, públicas, continúan formando estudiantes en comunicación social. Si bien es en comunicación social, muchos de estos profesionales de la comunicación se orientan hacia el periodismo. Es más, se creó en estos últimos años, la carrera de periodismo en 2 o 3 universidades del país. Entonces, las universidades continúan formando profesionales en el área, por lo menos general, de la comunicación y del periodismo. ¿Dónde van a conseguir, dónde van a poder ejercer esa profesión? Como estamos mencionando, cada vez el mercado laboral de los periodistas cada vez es más reducido. Si hablamos de un mercado laboral que permita al periodista contar con un buen empleo, con un empleo de calidad, con un empleo con buenos ingresos, un empleo que reconozca su esfuerzo a través de un contrato indefinido, que reconozca su esfuerzo con derechos, esto es cada vez más reducido. Estamos hablando de solo 3 hasta casi 2 periodistas hasta el año pasado contaban con un empleo de calidad, con un empleo no precario en este sentido. Entonces, preocupa saber que hay mayor número, crece la oferta laboral de los estudiantes y otros, sumados además de los estudiantes, de los profesionales, sumados a una cantidad de personas que sin ser profesionales, sin haber estudiado comunicación o periodismo, haber hecho las primeras armas en el periodismo, hoy se dedican a ser influencers, son youtubers, son gente vinculada pero de otra manera, pero que también hacen una forma de periodismo. ¿Sí? O la cantidad grande que tenemos en el Facebook, por ejemplo, en X, ¿no? Y ahora inclusive en otros medios, donde una persona agarra una cámara que es su celular, filma algo y comenta. Lo transmite como si fuera una noticia, una nota, aunque esté mal redactada. Entonces, hay como una especie de
desestructuración del trabajo de los periodistas. Y muy bien, en los talleres los periodistas nos decían, hoy cualquiera es periodista. Así de sencillo, cualquiera es periodista, porque claro, los propios medios de comunicación como la televisión fomentan esa figura, ¿no? Algún medio, por ejemplo, dice, yo periodista. Entonces, claro, una persona donde no llegan medios de comunicación, filma un accidente, filma un conflicto, filma un bloqueo y lo transmite con un pequeño texto. Bueno, ¿eso es periodismo? Claro, en una última entrevista en la que participé, en parte me cuestionaban eso, me decían, Bruno, un rato, ¿no? El periodismo al que te refieres es ese periodismo que hemos construido durante todo este tiempo, con mucho compromiso, con mucho sacrificio, con mucha vocación de entrega al país. No a este otro, que entre comillas, periodismo, no. Porque es ese mundo el que está creciendo cada vez más. O sea, hay influencers, youtubers que tienen muchos más seguidores que un periodista serio, que un periodista que hace realmente, construye noticias, artículos, reportajes, analiza, hace uso de información estadística, hace entrevistas, en fin, le da sustento a una nota o a una noticia, diferente a estos otros. Diferentes a estos otros. Entonces, si eso va a continuar creciendo, si la oferta laboral continúa creciendo, o sea, las condiciones en las que se van a ubicar son condiciones sencillamente penosas, en la que estamos refiriendo en sentido de la precariedad laboral. Ese es el futuro que yo veo. Y con esta revolución digital que es cada vez más intensa, ahora hablamos de inteligencia artificial, que puede muy fácilmente fabricar noticias. ¿Sí? Basta insertar en el uso de esta inteligencia artificial algunos datos, algunas referencias y construye una nota, construye un artículo, ¿no? Entonces, todo eso puede afectar, va a cambiar, está cambiando todo esto que significa hacer periodismo en el país.